se avisora el fin del régimen castrista. Entre otras noticias, Alejandro Gil se refiere a la nueva tarifa eléctrica en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Muchos se preguntan si la huelga de hambre de San Isidro y la protesta de varios centenares de artistas frente al Ministerio de Cultura pudieran significar el principio del fin del régimen castrista. Aun cuando en señales de agonía, es muy difícil predecir cómo y cuándo será el fin de una dictadura, especialmente si es totalitaria, pero a veces hay finales sorpresivos. En la historia reciente está el modo inesperado en el que terminaron las tiranías comunistas en Alemania Oriental, Rumania y Checoslovaquia. Un error al leer, una palabra mal dicha o malinterpretada por Gunter Schabowski provocó la caída del muro de Berlín. La noche del 9 de noviembre de 1989, el miembro del Politburo Partido Socialista Unificado de Alemania, PSUA, el Partido Comunista Germano Oriental, al presentarse en la televisión para explicar la derogación de la ley de viajes al exterior, nervioso, en medio de la turbación reinante, anunció que las medidas entrarían en vigor inmediatamente, sin leer la segunda página del documento donde especificaba que sería a partir del día siguiente. Eso bastó para que la multitud arrollara a los guardias fronterizos y no sabían qué hacer y echar abajo el muro que dividía Berlín. Luego vendría la renuncia de Egor Krekz, el sucesor de Erich Honecker, el gobierno de Hans Modrow, quien disolvió la policía política e inició conversaciones con la oposición pro-democracia. Modrow fue el último primer secretario del PSUA y el presidente del Consejo de Ministros que hubo en la República Democrática de Alemania antes de que se produjera la reunificación de las dos Alemanias en octubre de 1990. La caída del muro de Berlín tuvo un inmediato efecto dominó en Checoslovaquia. En la segunda mitad de noviembre hubo multitudinarias manifestaciones en varias ciudades del país en contra del régimen comunista. Miloš Jakeš, el primer secretario del Partido Comunista, se mostró amenazante. El 27 de noviembre hubo una huelga general y el día 29 el gobierno aceptó modificar la constitución poniendo fin al monopolio del poder por el Partido Comunista. Igualmente rápida y sorpresiva, aunque cruenta, fue la caída de la dictadura en Rumania en diciembre de 1989. Un dictador megalómano y cruel arruinó el país y provocó una hambruna con sus más delirantes planes de industrialización acelerada, pero nadie osaba retar su poder y seguía arengando a las masas en mítines multitudinarios donde era ovacionado. Nadie pudo imaginar que las protestas en contra de los intentos de la policía política de desalojar a László Tőkés, un pastor evangélico, en Timișoara, una ciudad al occidente de Rumania, serían el detonante de la rebelión que derrocaría la dictadura en una semana. El 17 de diciembre de 1989, luego de negarse a disparar contra los manifestantes en Timișoara, el ejército se sublevó contra el dictador, que se quedó solo con el apoyo de la policía política. En medio de los combates entre el ejército y la policía política, el 22 de diciembre, el dictador y su esposa Elena, que era la número 2 de la dictadura, escaparon a Bucarest, pero fueron capturados por los militares rebeldes. El 25 de diciembre, por los cargos de genocidio, daño a la economía nacional, enriquecimiento injustificado, uso de las Fuerzas Armadas contra civiles, ambos fueron juzgados sumarísimamente por el Tribunal Militar y condenados a muerte por fusilamiento. En Cuba, a juzgar por la difícil situación que enfrenta el régimen castrista, su final pudiera estar cerca. Hay hambre, desmoralización y mucho descontento. Pero los mandamases, con su prepotencia, no se les ocurre nada mejor que ponerse intransigentes, culpar a todos de los males a nada más y nada menos que Estados Unidos y seguir apretando el yugo. Lo acaban de demostrar con el portazo al diálogo con los artistas que reclaman libertad de expresión. Ahora tratan de dividir y confundirnos, hacen control de daños. Poco conseguirán si a lo que aspiran es a una versión del siglo XXI de las palabras a los intelectuales en 1961. Vendrán con tanta insatisfacción y abusos como hay nuevas protestas, no solo de los artistas, sino también de los cuentapropistas, los campesinos, etc. Cualquiera de ella puede incendiar la hierba reseca para la pradera en Cuba. Y los mandamases no parecen estar en la capacidad de aplacar el fuego, si no es mediante la represión. Todo parece indicar que el final del castrismo será del peor modo posible. Por lo tanto, hay una desproporcionada presencia policial en las calles
y en el periódico Grama, el órgano oficial del Partido Único, ya amenazaron con la implementación del siniestro artículo 4 de la Constitución contra los que intenten derribar el orden político, social y económico, con su prédica del odio y asusando a sus partidarios contra los disidentes. Por si no bastaran con los represores del Minin, las preguntas son: ¿a qué están dispuestos los castristas con tal de no perder el poder, a una guerra civil o a terminar como todos los otros dictadores? Esto lo sabremos pronto. Siguiendo con las noticias, nueva tarifa eléctrica en Cuba es la fórmula más justa y equitativa. Alejandro Gil dijo que no es cierto que la isla se vaya a subir los costos por electricidad por falta de combustible para garantizar ese servicio. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación en Cuba dijo que no es cierto que en la isla se vaya a subir el costo de la electricidad por falta de combustible para garantizar este servicio, aunque el país sí vive una situación económica compleja y uno de los aspectos que más ha presionado es precisamente la del combustible, dijo al diario oficialista Grama. Gil asegura que a Cuba el combustible nos cuesta más caro que otros países e incluso muchas veces teniendo dinero no podemos acceder a muchos mercados internacionales o nos cobran más caro de lo normal, por lo que el gobierno decidió establecer nuevas tarifas de electricidad como parte de la tarea de ordenamiento. El pasado día jueves, en una locución especial, Miguel Díaz-Canel, el títere castrista junto a Raúl Castro, anunció que el 1 de enero de 2021 será el día que marque el inicio de las nuevas medidas de ordenamiento que incluyen una reforma salarial, la unificación monetaria, la modificación de pensiones y gratuidades, así como varias leyes, decretos y enmiendas que establecen, entre otras cosas, el aumento de los precios de servicios básicos como electricidad, agua y gas. El país vive una situación económica compleja y uno de los aspectos que más ha presionado es precisamente la del combustible, algo en lo que los enemigos han insistido a fin de que no podamos disponer de cantidades suficientes para garantizar la vitalidad de la nación, dijo Gil. Para el cobro de la electricidad se establecieron 10 tramos que abarcan desde los 0 kW hasta los 100 kW, con un aumento de 0,09 centavos a 0,40 centavos, de 101 kW a 150 kW, una tarifa de 0,30 centavos a 1,30 pesos, y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo tramo, de 1001 kW a 5000 kW, en el que se deberían pagar 15 pesos en lugar de 3 que pagaban anteriormente. Por su parte, aquellos que consumían más de 5000 kW se incrementarán de 5 pesos cubanos a 25. El ministro señaló que para nada la nueva tarifa está relacionada con que no haya disponibilidad de combustible o que se trate de disminuir la demanda aumentando el precio, lo cual sería aplicar una política de choque para llevar a las personas al ahorro forzoso, haciéndoles insaciables el servicio. Algo así no tiene sentido. Según Gil, el 2020 el sector residencial debe consumir en un entorno de 9.550 gigawatt, lo que representa el 62,7% del consumo total del país, que se traduce en unos 15.065 gigawatt. Para el 2021, el plan de la economía se está planificando para que la población consuma 9.690 gigawatt, es decir, que habría un crecimiento en el consumo en el entorno a un 2,5%. Si fuera como expresan algunos, que se están elevando las tarifas para restringir el consumo y hacer inaccesible el servicio a un grupo de la población, hubiéramos planificado para que el próximo año unos 6.000 o menos gigawatt. Sin embargo, estamos proyectando un crecimiento porque sabemos que las personas compran equipos electrodomésticos y tratan de mejorar su calidad de vida, manifestó. Alejandro Gil dijo además al medio estatal que no se prevén apagones para el año entrante, a pesar de que las serias limitaciones que enfrenta la economía, y agregó que los costos de la generación se expresaban hasta ahora en un tipo de cambio de 1 por 1, y ahora eso es de 1 por 24, por lo que si la tarifa fuera más baja, no se pueden resarcir los costos en los que incurre el país para producir la electricidad. El nuevo plan para el régimen es una fórmula socialista, según ellos, protegiendo a los que menos ingresos reciben, que solo pagarían una parte de ese consumo y el resto lo asumiría el presupuesto del Estado, mientras que los que más ganan asumirían una mayor parte de ese costo. Si se decidiera poner una cifra más elevada del dinero del presupuesto del Estado para los subsidios, tendría que quitárselo a los salarios, a la educación o a la salud pública, entre los otros sectores, dijo el viceprimer ministro.
Por eso la fórmula que se está buscando es la más justa, equitativa por parte de nuestros principios de justicia social y toma en cuenta la protección de las capas de menores ingresos de la población. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.